Muy buenos días, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio estar con ustedes aquí en Chumpán, Campeche, República Mexicana, para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Para lo cual quiero leer en San Juan capítulo 8, verso 1 en adelante, donde tenemos el relato de Jesús escribiendo sobre la tierra. Capítulo 8, verso 1 al 11, nos dice: y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, poniéndola en medio. Le dijeron: maestro, y poniéndole en medio le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con su dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Jesús escribiendo en la tierra con su dedo. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Bajo el pacto de la ley, encontramos que en el libro del Éxodo y también en Deuteronomio, Dios escribió con su dedo en las tablas de piedra, y esa fue la ley divina. Luego encontramos que cuando Moisés bajó del monte Sinaí, el pueblo se había apartado del programa de Dios, por consiguiente se había apartado de Dios, habían hecho un becerro de oro. El sumo sacerdote Aarón, hermano de Moisés, les había hecho un becerro de oro. Y ahora vean, cuando Moisés baja del monte, quebró las tablas de la ley.
y se llenó de ira contra el pueblo y contra Aarón. Luego encontramos que Moisés clama a Dios por el pueblo. Dios iba a destruir el pueblo. Miren ustedes, en el Éxodo, vamos a ver en el Éxodo, cuando Moisés bajó del monte, en el capítulo 32, verso 7 en adelante, vamos a ver aquí también en el verso 16 en adelante del capítulo 31, que es ahí cuando Dios termina de escribir con su dedo en las tablas. Capítulo 31, verso 17 al 18 dice: señales para que siempre, señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Bien, y el capítulo 32 del Éxodo dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó sus zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con un burril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Ahora vean todo el oro en zarcillos y quizás otras prendas que habían obtenido en Egipto, porque Dios dijo que iban a salir ricos de allá, y ahora toda esa riqueza es invertida en un becerro de oro. O sea, ¿qué obtuvieron? No lo usaron correctamente. Ahí esa riqueza en oro que tenían en zarcillos y así por el estilo, que habían obtenido. Y ahora vean ustedes lo que hace el ministerio sacerdotal separado del ministerio de profeta. Y ahora les hizo ese becerro de oro a petición del pueblo, o sea que complacía al pueblo. Y al siguiente día madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se ha apartado del camino que yo les mandé. Te han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios, y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto.
Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura servicio. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntate de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Y ahora vean. Y volvió Moisés y descendió del monte. Esto es, vean, cuando Dios le está hablando allá en el monte y le dice lo que ha sucedido con el pueblo. Moisés todavía no está viendo el pueblo, pero ya está orando por el pueblo, porque Dios le está mostrando, diciendo que el pueblo se ha apartado del camino divino. Y ahora cuando Moisés desciende, y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las dos tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios, grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alaridos de pelea hay en el campamento. Y él respondió: no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles. Voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés. Y arrojó las tablas de su mano y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho, y lo quemó en el fuego, y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas, y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo, que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón: no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí: ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron, y lo eché en el fuego, y salió este becerro. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él le dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno sea consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Y aconteció que al día siguiente
dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho. He aquí, mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Ahora miren todo lo que sucedió pocos días antes o pocos días después de haber salido de Egipto el pueblo hebreo. Ahora vean aquí cómo Dios dice que al que pecare contra él, a ese Dios traerá de su libro. Vean, Moisés estuvo dispuesto a morir, y esto es tipo y figura de Cristo. Ahí se está representando Cristo intercediendo por el pueblo, Moisés orando a Dios. Vean, Dios dijo que iba a destruir al pueblo y a Moisés lo iba a hacer una gran nación. Pero ahora Moisés, hablándole a Dios y hablándole, recordándole las promesas que le había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob y todas estas cosas. Vean ustedes, dice la Escritura, y Moisés pidió a Dios que se arrepintiera de ese juicio que iba a traer sobre el pueblo hebreo, se arrepintiera de destruir al pueblo hebreo, y Dios se arrepintió. Y ahora vean ustedes cómo Moisés le da a Dios una idea, le recomienda algo y Dios lo acepta. Es que ahí se está representando, reflejando Cristo, el cual en el tiempo señalado por Dios vendría a la tierra y sería la persona que estaría entre Dios y el pueblo. Y para el tiempo de la primera venida de Cristo era el tiempo para la destrucción de la raza humana por causa del pecado. Y Cristo intervino, tomó nuestros pecados, se hizo pecado por nosotros, y todo el juicio divino cayó sobre Cristo. Por eso tuvo que morir. Se hizo pecado, y la paga del pecado es muerte. La muerte que nosotros teníamos que sufrir, la sufrió Él. Y fue al infierno, que era el lugar donde todos nosotros teníamos que ir. Y fue al infierno en espíritu, o sea, en su cuerpo teofánico. Porque cuando la persona muere sin Cristo, pues allí es donde va él, la persona, en su espíritu. Y su espíritu es un cuerpo de otra dimensión. Ahora, vean ustedes cómo, aun cuando Cristo fue al infierno, dice que le predicó a las almas, a los espíritus que estaban encarcelados allí, los cuales habían sido desobedientes en el tiempo de ¿quién? De Noé. Vamos a ver aquí en una de las cartas de San Pedro nos habla él estas cosas. Vamos a ver qué carta es. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18 en adelante, dice: porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez se esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua.
Ahora vean cómo todas esas personas que en el tiempo de Noé no recibieron el mensaje de Noé, no se arrepintieron, encontramos que perecieron. Vino el diluvio y se los llevó a todos, excepto a Noé y su familia, los cuales creían el mensaje de la hora y ese mensaje lo tenía Noé. ¿Quién se iba a imaginar que vendría un diluvio que destruiría a la raza humana? Nadie, pero Dios se lo reveló a Noé. Y era por causa del pecado del ser humano y ya el tiempo de misericordia había llegado a su final, pero la paciencia de Dios todavía estaba extendida a causa de ¿quién? De Noé y su familia, porque Noé ofrecía a Dios el sacrificio por el pecado, por él y por su familia, porque él era la cabeza de su familia y por consiguiente estaban cubiertos con la sangre de aquellos animalitos que él ofrecía a Dios, los cuales no podían quitar el pecado, pero cubrían el pecado y Dios no veía el pecado de ellos. Por eso fue que cuando Dios miró a los seres humanos, solamente vio a una persona justa delante de Dios y ese fue Noé. Y era un profeta dispensacional. Y ahora, no era que Noé no cometía errores y su familia, era que ellos tenían el sacrificio por el pecado, el cual ofrecía Noé, por él y por su familia, a Dios, y eran cubiertos con la sangre de esos animalitos. Y ahora encontramos que la paciencia de Dios estaba extendida a causa de Noé, porque Dios no destruye al justo con el injusto. Por lo tanto, Dios le dio una forma de escape para escapar a Noé, y era construyendo un arca en el cual entraría él, su familia y también cierta cantidad de animales del campo, de aves y de reptiles, para preservación de la vida, para la nueva vida que vendrían a vivir después del diluvio. Ahora vean ustedes, las personas que no creyeron a Noé y que no entraron por consiguiente al arca, perecieron en el diluvio. Y al morir, fueron a vivir en espíritu, en sus cuerpos espirituales, que son parecidos a nuestros cuerpos terrenales, pero de otra dimensión. Tuvieron que ir al infierno. Y allí Cristo, cuando murió, tuvo que ir también, porque había muerto por todos nuestros pecados. Se hizo pecado por nosotros. Por lo tanto, él tenía que ir también al infierno, que era el lugar que nos tocaba a nosotros ir a causa del pecado. Para aquel tiempo, el día que murió Cristo, tenía que morir todo ser humano que vivía sobre la tierra. Pero, por cuanto Cristo tomó nuestros pecados, solamente murió Jesucristo por nuestros pecados. Así es que, vean ustedes, también hubo dos hombres allí que estaban muriendo, uno a un lado de Jesús y el otro al otro lado. Uno, por cuanto no se arrepintió, fue al infierno. Y el otro, por cuanto se arrepintió y le dice a Cristo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Cristo le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora vean ustedes, en el paraíso está Abraham, Isaac, Jacob, todos ellos estaban en el paraíso, y Juan el Bautista también estaba ya en el paraíso, todos los santos del Antiguo Testamento. Pero ahora miren, esas dos personas que estaban muriendo allí, cuando Cristo estaba muriendo, a uno de ellos lo iba a encontrar ¿dónde? En el infierno, porque no se había arrepentido. Lo encontraría allí en el infierno, porque sería el primer lugar que Jesús iría en su cuerpo teofánico a causa de nuestros pecados, pero allí obtendría la victoria en contra del diablo y le quitaría las llaves del infierno y de la muerte para poder resucitar, salir del sepulcro resucitado. Ahora vean ustedes, de allí, luego de predicar a las almas encarceladas allí, en donde también llegó
uno de los dos ladrones que fue crucificado al lado de Cristo. Y luego, cuando pasó al paraíso, el otro ladrón que se había arrepentido y le había dicho a Cristo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Miren ustedes, allí lo encontró, porque Cristo le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Lo encontró en el paraíso, y ahí estaban Juan el Bautista también. Estaban Abraham, Isaac, Jacob y todos los profetas y todos los santos del Antiguo Testamento. Y luego de estar allí Cristo en el paraíso, no sabemos cuánto tiempo, luego el domingo en la mañana resucitó, y con él resucitaron los santos del Antiguo Testamento. Ahora, ven ustedes, los santos del Antiguo Testamento, por cuanto sus pecados los tenían, pero cubiertos con la sangre de los sacrificios, ellos no podían ir ante la presencia de Dios. Pero cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, sus pecados fueron quitados, porque la sangre de Cristo no cubre el pecado, sino que lo quita. Y al quitar el pecado de ellos, ellos iban a resucitar. Así también toda persona que ha quitado sus pecados con la sangre de Cristo, aunque muera, sabe que va a resucitar en un cuerpo eterno. En la segunda venida de Cristo, Él llevará a cabo su obra de reclamo y resucitará todos los santos del Nuevo Testamento. Todos los santos que están bajo el nuevo pacto, así como resucitó a los santos que estaban bajo el pacto del Antiguo Testamento. Ahora vean ustedes, los santos del Antiguo Testamento resucitaron con Cristo y aparecieron muchas personas en la ciudad de Jerusalén. Y luego, cuando Cristo ascendió al cielo, con él ascendieron también. Por eso uno de los salmos dice: abrid, oh puertas, vuestras cabezas. Vamos a pedirle a Tirso por ahí si ya lo tenemos. Salmo 24, verso 7 en adelante dice: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Cuando Cristo murió, resucitó y ascendió al cielo, cuando ascendió al cielo con los santos del Antiguo Testamento, vean ustedes, todos van con él, clamando: alzad, oh puertas eternas, vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Y preguntan en el cielo: ¿quién es este Rey de Gloria? ¿Quién es este Rey de Gloria? Y los llevan con él. Dicen: Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Había obtenido la victoria en esa batalla en contra del diablo. Había obtenido la victoria y le había quitado las llaves del infierno y de la muerte. Y había resucitado con los santos del Antiguo Testamento. Y luego vuelve y repite lo mismo más o menos aquí. Del verso 9 al 10 dice: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Y para la segunda venida de Cristo, cuando los muertos en Cristo resuciten y nosotros seamos transformados, y luego de estar aquí como 30 o 40 días, como estuvieron los santos resucitados con Cristo resucitado, estuvieron 40 días en la tierra, visitando, viendo personas, a sus familiares, Jesús viendo a sus discípulos y a sus familiares. Luego ascendieron al cielo, y así también nosotros ascenderemos al cielo, subiremos al cielo con Cristo
cuando Cristo resucita a los muertos creyentes en Él y nos transforme a nosotros, los que vivimos. Y entraremos a la casa de nuestro Padre Celestial, a la cena de las bodas del Cordero. Ahora, vean Moisés, pasamos de nuevo al tiempo del Antiguo Testamento. Moisés, al romper las tablas de piedra de la ley, esto nos habla de que luego vendrá un nuevo pacto. Luego Dios le ordenó a Moisés subir de nuevo al monte, preparar 2 tablas de piedra, llevarlas para Dios escribir en ellas de nuevo su ley. Y ahora esto nos habla de un nuevo pacto, el cual el profeta Jeremías en el capítulo 31, versos 31 en adelante, dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres en el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Y no me acordaré más de su pecado. Aquí vean cómo Dios se promete un nuevo pacto para la casa de Israel, para la casa de Israel y la casa de Jacob. Cuando se dice la casa de Israel y la casa de Jacob, es todo el pueblo hebreo, porque la casa de Israel eran las 10 tribus del norte, compuestas por esas 10 tribus que se apartaron de la casa de David, o sea, se apartaron del reinado de David en el tiempo del hijo de Salomón. Y para ese tiempo el reino de David, que pasó a Salomón, y de Salomón pasó al hijo de Salomón, fue roto, y vinieron a ser 2 reinos. El reino del norte, compuesto por 10 tribus, y el reino del sur, compuesto por 2 tribus. La del sur, el reino del sur, compuesto por la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Esas eran las 2 tribus que Dios le dejó a David, al reino de David, a la casa de David. Todo eso fue a causa de que el rey Salomón, cuando ya estaba bastante mayor en edad, digamos viejo, fue inclinado hacia la idolatría, pues las mujeres paganas, entre las cuales muchas eran reinas, establecieron la religión pagana de sus países en medio del pueblo hebreo, edificaron templos con permiso y orden también del rey Salomón, y
Así la idolatría en medio del pueblo hebreo creció. Y muchos de los hebreos iban también a esos templos y adoraban a dioses paganos. Y aún el mismo rey Salomón llegó a inclinar su corazón a la idolatría, quizás acompañando a alguna de sus esposas cuando iban al templo de sus dioses, y eso le desagradó a Dios a tal grado que le dijo que iba a romper el reino de David. Pero dijo: pero por amor a David, en tus días no lo haré, sino en los días de tu hijo. Y por esa causa después el reino de Israel tuvo la parte del norte y la parte del sur, y son dos reinos en medio del pueblo hebreo. El reino del sur, que viene de esa línea de David. Por lo tanto, un descendiente de David siempre estaría en el trono del reino del sur, y la tribu de Judá sería la que encabezaría ese reino. Por lo tanto, sería un descendiente de David siempre el que estaría como rey en el reino del sur, compuesto por dos tribus. Sería un descendiente del rey David de la tribu, uno de la tribu de Judá. Y luego el reino del norte tendría 10 tribus, y la tribu que estaría a la cabeza de ese reino sería la tribu de Efraín. Al reino del norte, compuesto por las 10 tribus, se le llama el reino de Israel o reino del norte. Y al reino compuesto por dos tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, se le llama el reino del sur, compuesto por estas tribus, encabezado ese reino por la tribu de Judá, y se le llama el reino de Judá. Así es que cuando Dios habla de Judá y habla de Israel, en muchos casos está refiriéndose a estos dos reinos. En otras ocasiones, cuando habla de Israel, también se refiere a todo el pueblo. Ahora podemos ver que para el tiempo final, Dios de los dos reinos hará un solo reino. Y por cuanto Jesucristo es descendiente del rey David según la carne, porque nació de la tribu de David, de la tribu de Judá, por medio de una joven virgen descendiente del rey David. Por lo tanto, era una princesa aunque fuera pobre, y nació por consiguiente de la tribu de Judá. Por lo tanto, él es el heredero al trono de David. El arcángel Gabriel dijo que María tendría un hijo y sería hijo del Altísimo, hijo de Dios, y Dios le daría el trono de David su padre, y reinaría sobre Israel para siempre. Ahora Cristo es de la raíz y el linaje de David. Él es el heredero al trono de David, y por consiguiente Cristo en su segunda venida reclamará el trono que le pertenece, y llamará y juntará a sus escogidos. Y de los hebreos llamará y juntará a los escogidos, que son 144,000, 12,000 de cada tribu. Y ahí vencerá un solo grupo. No estarán divididos
en dos reinos, la tribu del norte o sea, el reino del norte y el reino del sur, sino que será un solo grupo. Esos serán los escogidos. Pero luego también Dios reinará sobre todo el pueblo hebreo. Pero los que estarán en la parte administrativa de ese reino de los hebreos, que serán llamados en el tiempo final, cuando termine Cristo de completar el número de su iglesia, los hebreos que estarán en la parte administrativa serán esos 144,000 hebreos. Y ahora, vean ustedes, Cristo hará del reino del norte y del reino del sur un solo reino. Y ese será el reino del Mesías. Será restaurado el trono de David sobre todo el pueblo hebreo. Y Cristo gobernará y Jerusalén será la capital. La capital de Israel y la capital del mundo también. Porque desde Jerusalén, donde está el trono de David, al cual Cristo es heredero, desde allí Él gobernará el mundo entero. Y con Él reinarán los miembros de su iglesia que han sido lavados con la sangre de Cristo y emblanquecidos y purificados y han sido hechos para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Por lo tanto, la parte del reino, la parte de gobierno, le corresponde a la iglesia de Jesucristo con Cristo. Y la parte religiosa, la parte sacerdotal, le corresponde a Cristo y a su iglesia. Cristo es el sumo sacerdote del templo de Dios que está en el cielo. Cristo es el sacerdote de Dios, sumo sacerdote, Melquisedec. Y los miembros de su iglesia son los descendientes de Melquisedec, hijos e hijas de Melquisedec. Por lo tanto, son sacerdotes también. Es un pueblo de sacerdotes, la iglesia de Jesucristo y de reyes. Por lo tanto, el orden del sacerdocio pertenece a Cristo y a su iglesia. Es un nuevo orden sacerdotal que estará establecido en este planeta Tierra y es el orden sacerdotal del cielo, que es eterno. Y el orden monárquico será también el del cielo, del cual Cristo es el Rey de reyes y Señor de señores. Y nosotros, reyes con Él. Y ahora vean quiénes son los que reinarán con Cristo durante el milenio. Y el resto de la humanidad, pues serán la gente sobre las cuales Cristo y su iglesia reinarán. Ahora vean, todo esto está bajo el nuevo pacto que Cristo ha establecido bajo la sangre del nuevo pacto. Cuando Cristo ha estado llamando y juntando a sus escogidos de edad en edad, por medio del llamado que ha hecho a través del mensajero de cada edad, ha estado sucediendo algo muy importante. Y es que hemos estado recibiendo a Cristo como nuestro Salvador. Hemos estado lavando nuestros pecados en la sangre de Cristo, la sangre del nuevo pacto. Y hemos estado recibiendo su Espíritu y hemos estado entrando al nuevo pacto bajo la sangre de Cristo. Y por consiguiente, bajo el nuevo pacto, así como Dios escribió bajo el pacto antiguo sobre las tablas de piedra, escribió sus leyes, Cristo bajo el nuevo pacto con su dedo ha estado escribiendo
en tablas, pero no de piedra, sino de carne. Ha estado escribiendo en las tablas del corazón nuestro sus leyes, su ley divina. Y Cristo con su dedo está escribiendo en tierra, porque nuestro cuerpo es un cuerpo de tierra, del polvo de la tierra. El polvo de la tierra hecho en la forma de un cuerpo humano. Y en nosotros Él está describiendo como escribió en los santos de las edades pasadas. En todos los creyentes en Cristo, Cristo está describiendo con su dedo sus leyes en nuestro corazón. Así como Él escribió en el Antiguo Testamento sus leyes sobre piedras, tablas de piedra, ahora escribe sobre las tablas de nuestro corazón, bajo el nuevo pacto, en todas las personas que entran al nuevo pacto, bajo la sangre de Cristo, que es la sangre del nuevo pacto. Ahora, bajo el pacto antiguo, todos somos dignos de muerte. Como aquella mujer era digna de muerte bajo el pacto del Antiguo Testamento, dado por Dios al profeta Moisés para darlo al pueblo hebreo. Bajo ese pacto, vean, le dicen los mismos escribas y fariseos, cuando traen esta mujer que la habían hallado adulterando, la traen, dice capítulo 8, verso 13 en adelante. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley Moisés nos mandó apedrear a las tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Bajo el pacto de la ley, bajo el antiguo pacto, aquella mujer estaba perdida. Aquella mujer estaba condenada por la ley. Aquella mujer tenía que morir. Y bajo el antiguo pacto, todo ser humano tenía que morir el día en que murió Cristo. Y todo ser que vive en la actualidad también, bajo el pacto de la ley, todo ser humano tendría que morir. Está condenado. ¿Por qué? Miren ustedes, no solamente una persona como esta mujer cometiendo el acto de adulterio es condenada por la ley y es digna de muerte y se ordena que muera. Ordenó Moisés que apedrearan a las tales personas. Cristo dice, Moisés dijo: no cometerás adulterio. Mas yo digo que cualquier hombre que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Ahora vean. Y bajo el pacto de la ley, tales personas tendrían que morir. ¿Cómo tenía que morir esta mujer? Y ahora, Cristo, escribiendo en tierra, allí lo encontramos, y lo que ellos le decían a Cristo era la verdad. Esa mujer tenía que morir. Pero conforme a la ley también, todas aquellas personas eran dignas de muerte, porque en su vida también habían pecado. Por eso, conforme a lo escrito en la ley, vean, Cristo está escribiendo en tierra, y ahora los pecados de ellos también tenían que ser juzgados y tenían que ser condenados. Por eso Cristo les dice:
levantándose, dice: el que de vosotros esté sin pecado, arroje sobre ella la primera piedra. Y desde los más viejos comenzaron a ser redargüidos en su corazón y comenzaron a recordar sus pecados, que eran dignos, por los cuales ellos eran dignos de muerte también, como aquella mujer. Y ellos querían matar a esa mujer, que era digna de muerte conforme a la ley de Moisés, pero ellos no querían morir. Ellos querían seguir viviendo. Y ahora Cristo les dice: el que de ustedes esté sin pecado, arroje sobre ella la primera piedra. Pero todos habían pecado, por lo tanto eran redargüidos en sus corazones e iban marchándose uno a uno, comenzando desde los mayores hasta los jóvenes. Luego que Jesús dijo: el que de vosotros esté sin pecado, arroje sobre ella la primera piedra. O sea, arroje el primero. Sea el primero en arrojar la piedra. Luego que dijo eso, se inclinó y siguió escribiendo en tierra. ¿Por qué? Porque bajo el nuevo pacto, bajo la sangre de Cristo, para lo cual vino Cristo, para establecer un nuevo pacto, dice el profeta Jeremías, en la lectura que tuvimos, dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Ahora el nuevo pacto no es un pacto como el pacto que fue hecho allí en el monte Sinaí. Es un nuevo pacto. Y ahora vean cómo será. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y aquí tenemos el nuevo pacto escrito en el corazón, en el alma de cada creyente en nuestro amado Señor Jesucristo. Y ahora bajo el nuevo pacto, en donde la persona, al recibir a Cristo como su Salvador y lavar sus pecados en la sangre de Cristo, arrepentido de sus pecados, recibe el perdón de sus pecados. La sangre de Jesucristo lo limpia de todo pecado y queda como si nunca hubiese pecado en la vida. Eso es quedar justificado delante de Dios. Y recibe el Espíritu de Cristo y obtiene el nuevo nacimiento. Ahora, si esa persona comete algún error o falta después en su vida cristiana o peca, la sangre de Jesucristo está disponible para él lavar sus pecados o errores que cometa en su vida cristiana. Está disponible las 24 horas del día. Y seguida que una persona cristiana comete un error, falla delante de Dios, comete alguna falta o peca delante de Dios, debe rápidamente ir a Cristo para arrepentido pedirle perdón a Cristo y obtener el perdón de Cristo y lavar sus pecados en la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y está disponible para todo hijo e hija de Dios las 24 horas del día y toda la vida que viva la persona aquí en la tierra. Por lo tanto, tiene que aprovechar su tiempo aquí en la tierra, lavando sus vestiduras en la sangre del Señor Jesucristo para tener limpias sus vestiduras. Y ahora, ven ustedes el por qué hay que aprovechar bien el tiempo que Dios nos da para vivir aquí en la tierra. Porque es estando aquí que podemos lavar nuestras vestiduras.
podemos ser lavados de nuestros pecados, limpios por la sangre de Jesucristo nuestro Salvador. Y ahora, en el nuevo pacto, del cual ahora Cristo escribe en tierra, vean esta mujer como aquellas personas que querían apedrear a esa mujer. Todos tienen la oportunidad de obtener el perdón de Dios y limpiar sus pecados, lavar sus pecados con la sangre de Cristo y ser quitados de la persona para siempre. Y ser la persona justificada delante de Dios, como si nunca antes hubiese pecado. Y ahora, luego de Cristo escribir en tierra, por segunda vez, se levanta, se endereza y ya no están allí los acusadores de la mujer. Y le dice a la mujer: ¿dónde están? ¿O te condenaron? ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dice: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Y ahora el diablo es el acusador, el cual en el cielo acusa a las personas para que sean condenados, para que mueran, para que reciban la muerte espiritual y después reciban la muerte física cuando sean condenados en el juicio final y sean echados al lago de fuego, donde morirán físicamente, sus cuerpos físicos, porque todos los que han vivido en la tierra resucitarán para ir delante del juicio de Dios, para ir delante del trono blanco, donde Jesucristo, como juez, los juzgará. Y con él estarán los escogidos de Dios, juzgando con Cristo, porque los santos juzgarán al mundo juntamente con Cristo en el juicio final. Y ahora, en el juicio final, los que sean condenados serán echados al lago de fuego. Ahí pasarán una temporada de acuerdo al castigo que les corresponda, y después su cuerpo físico será destruido, su espíritu también y su alma también, como si nunca hubiesen existido en la tierra. Pero no así para aquellos que se han arrepentido de sus pecados y han lavado sus pecados en la sangre de Cristo. Lo han recibido como su Salvador y por consiguiente han entrado al nuevo pacto bajo la sangre del nuevo pacto, bajo la sangre de Cristo, que nos limpia de todo pecado. Y al ser limpios de todo pecado, entonces es la vida eterna la que obtenemos de parte de Jesucristo nuestro Salvador. Y nadie nos puede condenar. Y no seremos condenados, ni destruidos, ni echados al lago de fuego, sino que viviremos con Jesucristo en su reino por toda la eternidad. La cosa más importante para el ser humano es la vida eterna. No hay cosa más importante para el ser humano. Por eso es que Cristo dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Es lo primero que el ser humano tiene que buscar cuando viene a este planeta Tierra a vivir. Porque Cristo dice: porque ¿de qué le vale al hombre si ganare todo el mundo y pierde su alma? El ser humano es
cuerpo, espíritu y alma. Y lo que es más importante del ser humano es su alma, porque eso es lo que es el ser humano. Es alma viviente, y el espíritu y el cuerpo de la persona son casas. La casa terrenal es el cuerpo físico, y la casa espiritual es su espíritu, que es un cuerpo de otra dimensión. Pero su alma, eso es lo que en realidad es la persona, alma viviente. ¿Y de qué le vale al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? Pues de nada le ha servido en su vida. De nada le sirvió vivir en este planeta Tierra, porque se ocupó de las cosas terrenales, se ocupó de las cosas del cuerpo, pero no se ocupó de las cosas del alma, y por consiguiente no tiene derecho su alma a vivir eternamente. Pero los que se ocuparon de lavar sus pecados en la sangre de Cristo y entrar así al nuevo pacto, se encuentran bajo el nuevo pacto, que es un pacto de vida eterna para las personas. Y como aquella mujer que era digna de muerte recibió el perdón y entró bajo el nuevo pacto, fue colocada bajo el nuevo pacto, allí Cristo escribiendo en tierra, tipo y figura de lo que Cristo haría con todos los creyentes en Él, que los colocaría bajo el nuevo pacto. Y allí está tipificándose lo que Cristo haría con todos los seres humanos que merecen la muerte, porque todos merecen la muerte, pero por medio de Cristo y su sangre derramada en la cruz del Calvario, fue establecido un nuevo pacto en donde alcanza misericordia el pecador. El ser humano que es digno de muerte alcanza misericordia, alcanza perdón, y sus pecados son borrados con la sangre de Cristo, y obtiene vida eterna. Y ahora, bajo el nuevo pacto, vean cómo la misericordia de Dios es extendida al ser humano, que lo que merece es la muerte. Pero bajo el nuevo pacto obtenemos el perdón de nuestros pecados, la misericordia de Dios es extendida a nosotros, y así obtenemos vida eterna. ¿Vieron lo sencillo que es todo? Y ahora, para los que entran al nuevo pacto, el nuevo pacto es escrito no en piedras, no en tablas de piedra, sino en las tablas del corazón de cada uno de nosotros. En las tablas de nuestro corazón es escrito el nuevo pacto. Sus leyes divinas son colocadas en nuestra alma, en nuestro corazón, y nosotros de todo corazón servimos a Cristo y guardamos sus mandamientos. Servimos a Cristo y caminamos cumpliendo su ley divina. Y lo hacemos de todo corazón, sin nadie obligarnos a nosotros, sino que es algo que sale desde lo profundo de nuestro corazón, de nuestra alma. Es algo espontáneo que sale de nuestra alma, de nuestro corazón. Porque el nuevo pacto es escrito en el corazón del ser humano que recibe a Cristo como su Salvador y lava sus pecados en su sangre y recibe el Espíritu de Cristo y obtiene el nuevo nacimiento, y así obtiene un nuevo corazón en donde Cristo escribe sus leyes y recibe una nueva mente y piensa de acuerdo a ese nuevo pacto establecido por Cristo para el ser humano. Y en su mente y en su corazón está escrito el nuevo pacto, escrito por el dedo de Jesucristo. Jesucristo escribiendo su nuevo pacto en nuestro corazón y en nuestra mente. Y eso es estar escribiendo en tierra, porque somos del polvo de la tierra.
Así es que él ha continuado escribiendo en tierra, pero ya en tierra que está en estado o forma de seres humanos. Dios es el que ha establecido ese nuevo pacto. Y ahora, cuando se complete el número de la iglesia de Jesucristo, y así se complete el número de los escogidos de Dios que entrarían al nuevo pacto y entrarían hacia el cuerpo místico de Cristo, luego Dios se otorgará al pueblo hebreo y entrarán al nuevo pacto 144,000 hebreos, 12,000 de cada tribu. Y ahí se cumplirá la promesa de Dios dada por medio del profeta Isaías en el capítulo 59, de la cual San Pablo nos habló en Romanos capítulo 11. Vamos a ver lo que dice San Pablo en Romanos capítulo 11. Verso 25 en adelante dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, para hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea, hasta que haya entrado hasta el último de los escogidos de Dios, del cuerpo místico del Señor Jesucristo. Hasta que haya entrado hasta el último miembro de la iglesia de Jesucristo al nuevo pacto. Hasta que haya entrado al cuerpo místico de Cristo. Hasta que haya recibido a Cristo como su Salvador y haya sido limpiado con la sangre de Cristo y se encuentre bajo el nuevo pacto. Y así como Cristo ha hecho de edad en edad en el Espíritu Santo el estado de edad en edad, manifestado por medio de los mensajeros que le ha enviado en cada edad, llamando y juntando a sus escogidos y colocándolos bajo el nuevo pacto, en este tiempo final está haciendo lo mismo. Está llamando y juntando a sus escogidos y colocándolos bajo el nuevo pacto que Él ha hecho, ha establecido. Y así como hubo un territorio y un mensajero y un pueblo de edad en edad, ahora Cristo ha pasado al pueblo latinoamericano y caribeño. Ha pasado a los latinoamericanos y caribeños para llamarlos y juntarlos bajo un nuevo pacto. En un nuevo pacto, bajo la sangre preciosa de nuestro amado Señor Jesucristo. Está llamando y juntando a todos sus escogidos en este tiempo final. Bajo un nuevo pacto, bajo la sangre del nuevo pacto, que es la sangre de nuestro amado Señor Jesucristo. Así es que la América Latina y el Caribe, con sus habitantes, tiene la bendición más grande de todos los tiempos. Él está llamando entre los latinoamericanos y caribeños, todos los que tienen sus nombres escritos en el cielo en el libro de la vida del Cordero, para colocarlos bajo el nuevo pacto y así prepararnos para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de bodas del Cordero, si permanecemos vivos hasta que los muertos en Cristo resuciten. Porque Cristo resucitará a los muertos creyentes en Él, porque están bajo el nuevo pacto, bajo la sangre del nuevo pacto, y tienen la promesa de una resurrección para el día postrero, conforme a lo que Cristo dijo en San Juan capítulo 6, verso 39 al 58, y yo le resucitaré en el día postrero. Eso lo dice 4 veces, en 4 ocasiones en ese capítulo 6 de San Juan. Y el día postrero es el 7º milenio de Adán hacia acá, o tercer milenio de Cristo hacia acá. Pues los días posteriores son 5º milenio, 6º milenio y 7º milenio de Adán hacia acá. El 7º milenio es el día postrero de los 3 milenios postreros. Y para el milenio postrero, que es el día postrero delante de Dios, porque un día delante de Dios es como 1000 años, y 1000 años como un día, dice 2 de Pedro capítulo 3, verso 8,
y el Salmo 90, verso 4, que es un salmo del profeta Moisés. Ahora, en el día posterior, en el tiempo final en el cual vivimos, Dios está llamando a latinoamericanos y caribeños y nos está juntando en su cuerpo místico de creyentes, en su iglesia, y nos está colocando así bajo el nuevo pacto que Cristo ha establecido, en donde Él escribe con su dedo las leyes divinas, las leyes de su pacto, del nuevo pacto, las escribe en nuestra alma, en nuestro corazón y en nuestra mente, para así caminar en sus leyes, bajo el nuevo pacto que nos da vida eterna. El Señor Jesús escribiendo en la tierra con su dedo. Vean cómo está escribiendo en la tierra con su dedo. En nuestras almas, en nuestros corazones y en nuestra mente. Ahora, esto también lo va a hacer Cristo con esos 144,000 hebreos. Porque cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, o sea, cuando haya entrado hasta el último miembro de la iglesia de Jesucristo, luego Dios se tornará al pueblo hebreo. Sigue diciendo San Pablo, en este mismo capítulo 11, verso 26 en adelante, dice: y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. O sea que bajo el nuevo pacto, en el cual Cristo quitará sus pecados, ¿con qué? Con su sangre preciosa. Bajo ese nuevo pacto será que estos 144,000 hebreos recibirán a Cristo y caminarán en el programa de Dios. Vendrá de Sión el libertador, dice, que apartará de Jacob la impiedad. De Sión. Sión celestial es la iglesia del Señor Jesucristo. Y Sión terrenal ya es Jerusalén y también todo el pueblo hebreo. Hemos visto que bajo el nuevo pacto hay esperanza para el ser humano, que a causa del pecado se merece la muerte, y conforme a la ley dada por Dios a través del profeta Moisés, es condenado, está condenado por la ley de Moisés a muerte. Pero por medio del nuevo pacto hay esperanza para el ser humano, recibiendo a Cristo como su Salvador, lavando sus pecados en la sangre de Cristo, la persona arrepentida de sus pecados y obtiene el perdón de sus pecados, lavando sus pecados con la sangre de Cristo, y así siendo quitados sus pecados por medio de la sangre de Jesucristo. ¿Cómo? Usted quita cualquier mancha de tinta o cualquier otra mancha de una camisa o de una ropa blanca. ¿Con qué? Con un blanqueador, ya sea de la marca que sea. Y ahora, o sea, con un remedio casero, un producto casero. Lo importante es que quite esa mancha. Y ahora la mancha del pecado, lo único que la puede quitar es la sangre de nuestro amado Señor Jesucristo. Ese es el blanqueador para ser limpios de todo pecado, y así nuestras vestiduras ser emblanquecidas con y en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Vean cómo por medio de la sangre de Jesucristo lavamos nuestras vestiduras y somos emblanquecidos delante de Dios.
encontramos en el libro del Apocalipsis que nos habla, por ejemplo, en el capítulo 8, aún para la multitud que nadie podía contar. Vea, dice capítulo 7, verso 14, yo le dije, Señor, cuando este anciano pregunta, capítulo 7, verso 13 en adelante, dice, entonces uno de los ancianos habló. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Vean cómo aquí nos muestra la forma de lavar nuestras vestiduras y así delante de Dios estar purificados con la sangre de Jesucristo nuestro Salvador. Vean, mire también, primera de Juan capítulo 1, verso 7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El verso 9 al 10 dice, de este mismo capítulo 1 de primera de Juan, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Con qué nos limpia? Con su sangre preciosa. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ahora vean ustedes cómo todo ser humano necesita a Cristo para obtener el perdón de sus pecados y necesita la sangre del nuevo pacto, la sangre de Cristo, para sus pecados ser borrados, ser quitados. Y así la persona ser lavada de todo pecado con la sangre de Jesucristo, nuestro Salvador. Hemos visto que así como aquella mujer merecía la muerte, todo ser humano también. Pero hemos visto que así como esta mujer recibió el perdón de sus pecados de parte de Cristo, y bajo el nuevo pacto, bajo la sangre de Cristo, vean ustedes, todo ser humano tiene una oportunidad, una esperanza de sus pecados ser perdonados y ser lavado con la sangre de Cristo de todos sus pecados y ser quitados sus pecados. Como si nunca hubiese pecado, queda la persona, queda justificada delante de Dios. Eso es como si nunca hubiese pecado. Y por consiguiente obtiene vida eterna. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad
y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. No hay otro camino. Es Cristo el camino de la vida eterna. No hay otra verdad. Ninguna persona puede por sí misma ser justificada. Ninguna persona por sí misma puede quedar como si nunca hubiese pecado. Porque dice la Escritura, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. No hay otra verdad, solamente Cristo es la verdad. Y no hay otra vida, solamente Cristo es la vida eterna. Fuera de Cristo la vida eterna, no hay otra vida para el ser humano eterna. Solamente por medio de Cristo es que podemos obtener la vida eterna. Y Cristo ha establecido un nuevo pacto para que todo ser humano tenga la oportunidad de entrar a ese nuevo pacto y obtener bajo ese nuevo pacto, bajo la sangre del nuevo pacto, la sangre de Cristo, puede obtener el perdón de sus pecados, ser limpio de todo pecado y obtener vida eterna. Y Dios escribir en las tablas de su corazón y en su mente sus leyes, su ley divina. Jesús escribiendo en la tierra con su dedo. Cristo, por medio de cada mensajero, está escribiendo con su dedo en la tierra, en el corazón de los seres humanos. Y en este tiempo continúa escribiendo. Y le decimos a Cristo que siga escribiendo en nuestra alma, en nuestro corazón y en nuestra mente su palabra. Y así continúe enseñándonos todas las cosas correspondientes al nuevo pacto establecido por Jesucristo, nuestro Salvador. Jesús escribiendo en la tierra con su dedo. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes dándoles testimonio de Jesús escribiendo sobre la tierra. Quizás personas desearían vivir en el tiempo de Jesús para verlo escribiendo sobre la tierra en aquella ocasión. Pero miren, estamos viviendo un tiempo más glorioso, porque ya el sacrificio de Cristo fue realizado. En aquel momento no estaba realizado todavía, y ahora ya fue realizado. Y desde el momento en que la persona recibe a Cristo como su Salvador, puede ver a Cristo escribiendo en tierra, en su corazón. A medida que escucha la palabra, Cristo está escribiendo en su corazón esa palabra y en su mente. Y algunas veces luego decimos, me recuerdo de lo que fue hablado. Lo tengo aquí en mi corazón y aquí en mi mente también. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo lo escribió en su corazón y en su mente. Porque Él está escribiendo en tierra. Está escribiendo en nosotros, en nuestros corazones y en nuestra mente, su palabra. Y así Él ha colocado el nuevo pacto en nuestros corazones y en nuestra mente, donde Él dijo que lo colocaría, su pacto, bajo el sacrificio del nuevo pacto, el sacrificio de Cristo y su sangre derramada en la cruz del Calvario. Que las bendiciones de Jesucristo bajo el nuevo pacto sean sobre todos ustedes y sobre mí también. Y pronto se complete el número de los escogidos de Dios en el cuerpo místico de Cristo. Y pronto Cristo resucite a los muertos creyentes en Él que han partido y nos transforme a nosotros. Y pronto nos lleve a la cena de las bodas del Cordero en el cielo, a la casa de nuestro Padre Celestial. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias por vuestra amable atención, amados amigos y hermanos presentes. Y
televidentes, y dejo nuevamente con ustedes al reverendo Tirso Ramiro Girón Pinzón para finalizar nuestra parte en esta ocasión. Él tiene siempre algún cántico en la cruz. Estaremos recordando Gracias al Señor. el momento en que el nuevo pacto fue realizado en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. En la cruz. Es allí, en la cruz del Calvario, donde encontramos a nuestro Señor Jesucristo Gracias a Dios. llevando a cabo el sacrificio del nuevo pacto, para así ser establecido el nuevo pacto bajo la sangre del nuevo pacto, que es la sangre derramada en la cruz del Calvario de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y así Cristo es el que ha sido dado como pacto para todo ser humano. El nuevo pacto está en Cristo y bajo su sangre, bajo su sacrificio, donde derramó su sangre preciosa. Gloria al Señor. En la cruz. Vamos por aquí a proclamar Gracias al Señor. con este cántico lo que 2000 años atrás aproximadamente Gracias. Jesucristo realizó para establecer el nuevo pacto en donde hay vida eterna para todo ser humano, Gloria donde a hay Dios. esperanza Sí, Señor. para todos los pecadores, Gracias a Dios. donde podemos lavar nuestros pecados con la sangre de Cristo, en la sangre de Cristo, Amén. y recibir su espíritu y recibir así vida eterna. No. Amén. Amén. En la cruz. Gracias.